Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Gracias al Señor por el privilegio que nos da el poder seguir este estudio que hemos estado compartiendo la semana pasada, y es acerca de lo que Jesús nos enseñó allí en Mateo, y hablábamos acerca de esta recomendación que Jesús nos dio precisamente cuando Él está ya por abandonar su misión en esta tierra, por terminar su propósito por el cual Él vino a esta tierra. Y enseñábamos acerca de lo último que una persona da cuando ya está por salir y irse a un viaje muy largo. Siempre suele dar las cosas más importantes ya para irse, ya para tomar ese viaje. Y Jesús está aquí ya para tomar ese viaje que lo regresará a la eternidad. Y le da esta recomendación a los discípulos. Y el deseo de Dios es que a nosotros también el Espíritu Santo pueda vivificar esta recomendación que Jesús nos da a nosotros, y que lo vemos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor quiere que nosotros hagamos discípulos. Y habíamos dicho que los principales discípulos nuestros son nuestros hijos, hablando a los padres de familia. Cuando el Señor Jesús sale de esta tierra, en su oración hacia el Padre, le dice: Señor, de todos los que me diste no se perdió ni uno, a excepción del hijo de perdición, el que venía para perderse. Y creo que esa es una misión muy importante, primero como padres de familia, que los hijos que el Señor nos ha dado, que no se pierda ninguno, que todos puedan ser discípulos de Cristo, que tú, a través de la enseñanza que tú vas a brindarles, el ejemplo, puedas encaminarlos para que ellos sean verdaderos discípulos de Cristo. Empezando tú como padre de familia, madre de familia, siendo discípulos fieles de Cristo. Y obviamente le habla liderazgo, que cuando nosotros, los que tienen a cargo una célula en un hogar, por ejemplo, son los discípulos que Cristo te ha dado. Y creo de que tenemos que entrar en ese proceso de discipulado para que podamos llevarlos a ellos a que sean verdaderos discípulos de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos. Y habíamos dicho que una clave para que nosotros podamos hacer discípulos es lo que dice el versículo 20, y es donde queremos enfocarnos en esta noche. Y dice, enseñándoles. Y hablábamos qué importante es la enseñanza, enseñándoles. Y eso es bien importante. Que tú te conviertas en un maestro, que tú te conviertas en un guía, que tú te puedas convertir en un tutor. Y una clave para que nosotros podamos enseñarles a otros es que nosotros seamos enseñados. Eso implica que nos preparemos, y tenemos que prepararnos. Y eso es bien importante. Entonces dice la Biblia, enseñándoles, ¿qué cosas? Obviamente enseñándoles la Biblia, enseñándoles lo que Jesús enseñaba. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí vamos a centrarnos en esta oportunidad. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús enseñaba. Nosotros no podemos enseñar nada que no haya sido enseñado por Jesús. Habíamos hablado que apenas habían pasado un par de años y ya en las iglesias de Asia, por ejemplo, la iglesia de Galacia, ya el mensaje ya se había distorsionado. Es como cuando hacemos esa dinámica de teléfono descompuesto y ponemos en el círculo 10, 15 personas y alguien saca un mensaje original y lo empieza a compartir alrededor.
Ya cuando el mensaje ya va por la tercera, cuarta, quinta persona, el mensaje ya va distorsionado. Y eso muchas veces lo hacemos en el contexto de los chismes. A veces oímos un mensaje y lamentablemente el mensaje va distorsionándose. Pero esto realmente también aplica para estas cuestiones. Jesús dijo, y fue la razón del por qué Jesús había dicho, que enseñaran todas las cosas que yo les he enseñado. Porque él, conociendo el corazón humano, sabía que el mensaje iba a sufrir cierta distorsión. Y efectivamente así es. Fíjense que si vemos, por ejemplo, en el libro de Gálatas, una de las cargas del apóstol era precisamente eso, el de poder corregir. Y dice la Biblia, fíjense en Gálatas 1:6, cómo el mensaje se iba distorsionando. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, ya habían pasado algunos años y ya en las iglesias de Galacia ya se estaba predicando otro evangelio. Y dice Pablo en el siguiente versículo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces ya estaban perturbando y desviando el evangelio que Cristo había predicado. Entonces fíjense que no habían pasado muchos años y ya el mensaje se estaba distorsionando. Y no solamente estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, también esto sucedió ahí en Éfeso, y es lo que dice ahí en Primera de Timoteo, y es lo que estudiábamos la semana pasada. En Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 3, dice Pablo hablándole a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. O sea, apenas habían pasado algunos años y ya en algunas iglesias que habían sido establecidas y fundadas por el apóstol Pablo, ya estas iglesias estaban viviendo un evangelio diferente a lo que Cristo había enseñado. Y como dice Pablo, no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que lo han perturbado. Entonces imagínense si de Cristo a estas iglesias fueron algunos años, imagínense de Cristo para nuestro tiempo, muchos años, 2000 años. Entonces imagínense lo que ha sufrido el evangelio. Y por eso es que estamos compartiendo esta enseñanza, para que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que podamos de alguna manera por las Escrituras alinearnos al evangelio que Cristo ha enseñado. Porque la única manera que podemos nosotros convertirnos en discípulos de Cristo es haciendo lo que Él enseñaba. La única manera en la cual nosotros podemos convertir a alguien a un verdadero discipulado de Cristo es enseñándole lo que Cristo enseñó y lo que Cristo vivió. Porque de otra forma no vamos a llegar a ser discípulos de Cristo. Porque nadie puede recibir una enseñanza y decir yo pertenezco a este líder, pero no hago lo que este líder me está diciendo, lo que este líder me está enseñando. Entonces nuestro verdadero maestro es Cristo. Él es nuestro principal discipulador. Y por eso es importante que los que discipulen puedan conocer lo que Cristo enseñaba, lo que Cristo vivía, para que nosotros podamos vivir un evangelio de acuerdo a lo que Cristo enseñó. Entonces, quiero que veamos ahí precisamente en Mateo 23, porque ciertamente vamos a encontrar un grupo de personas que no vivían el evangelio. Entonces queremos primeramente aprender de lo que no debemos hacer, y ahí mismo está implícito lo que sí debemos nosotros de hacer. Y nos vamos a dar cuenta que
entrar a ese discipulado es maravilloso. Entonces vayamos ahí, hermanos y amigos que nos están escuchando, en Mateo capítulo 23 y en el versículo 1 en adelante. Y dice ahí: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, noten esta diferencia, les hablaba a la gente y les hablaba a los discípulos. Hay una gran diferencia entre esa gente y los discípulos. Esa gente que llegaba solo a oírlo, pero no lo seguía y no seguía sus enseñanzas. Entonces él igual, ¿verdad? En las iglesias hay dos grupos, aquellos que quieren ser discípulos y aquellos que solo son parte de un tumulto, que son parte de la gente. Pero nosotros decidimos si queremos ser ese gentío que lo seguía solo por curiosidad, y hay muchos de esos en las iglesias definitivamente a nivel general, o los que quieren ser discípulos. Y el discípulo es aquel que quiere aprender, es aquel que quiere ser diferente, porque ese es el evangelio, son nuevas de salvación y de transformación. Entonces, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, déjeme decirle que mucha de esa gente se convirtió en discípulo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A la medida en que usted oye, su fe se enciende. Por eso es importante que nosotros constantemente le estemos enseñando y hablando de Cristo a las personas y a la gente, porque llegará el momento en que el Espíritu Santo, como sucedió con nosotros, como sucedió con ustedes, que el Espíritu nos va a tocar y va a encender en nosotros una fe a tal punto que empecemos a ser discípulos del Señor. Entonces el Señor les hablaba diciendo, y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces el evangelio verdadero es aquel, o el discípulo verdadero es aquel que oye, pero hace. Miren cuántas personas ahí habían que oían, pero no hacían. Y entre ellos estaban precisamente estos líderes religiosos. Porque hay una diferencia entre el religioso y el discípulo. El religioso es aquel que oye, al igual que las personas, pero no están dispuestos a hacer lo que están escuchando. Entonces, tú te vas a convertir en un discípulo del Señor si tú oyes, eso es importante, escuchar y obedecer lo que nosotros estamos escuchando. Y eso lo deja claro el Señor ahí, y quiero que me acompañen en Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 20. Esa es la diferencia entre aquel que oye y que está dispuesto a obedecer. Porque hay quienes que oyen, pero no hacen, no obedecen. Entonces de esos hay muchos en las iglesias, pero nunca van a llegar a ser discípulos. Y dice ahí en Mateo capítulo 7 y en el versículo, quiero que me acompañen ahí en Mateo capítulo 7. Y fíjense lo que dice el Señor, porque esto es bien importante que nosotros lo veamos, ¿verdad, hermanos? Porque habla de los dos cimientos. Fíjense, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente. Quiere decir que aquel que oye y hace, no solamente es un discípulo, es una persona prudente. Y el Señor nos convierte en hombres prudentes, en discípulos prudentes. Y dice ahí en la Biblia, es el hombre que y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuál era la roca?
Cristo, sí, pero ¿cuál es su fundamento? Su fundamento aquí es que oye, primeramente, presta su oído, presta su corazón al consejo, pero también hace, él obedece, él se aplica y toma ese consejo y lo lleva a la práctica. Y es en la práctica en donde él está fundamentando su vida y la de su familia en la roca. Y cuando venga la tempestad, porque ojo con eso no quiere decir que no vaya a venir la prueba. No quiere venir que no vaya a venir la tempestad contra su vida, contra su familia. Porque pensamos y decimos, pero Señor, si yo te sirvo, pero si yo obedezco, pero si yo soy discípulo. Sí, pero está diciendo aquí que es como el hombre prudente que al venir la prueba, eso sí, no va a ser derribado. Aunque la prueba venga, la diferencia está en que nos vamos a mantener firmes. ¿Por qué? Porque el haber aplicado el consejo nos hace estar sobre la roca, nos hace estar firmes. Y aparte de eso, que tenemos la protección de Dios. Fíjense. Y Jesús dijo, ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces, más que ser un discípulo, llegar a ser amigo de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo los mandamientos que Él nos ha dado. Y eso es ser un hombre prudente. Eso es llegar a ser una mujer prudente, que estamos edificando nuestra vida sobre la roca. Pero, dice, quiero que me acompañen ahí, pero, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que las oye, como esa gente que están oyendo, como estos líderes que están oyendo las palabras, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hay dos grupos. Un grupo que es prudente, y un grupo que es insensato. Y fíjense, noten, los dos escucharon la palabra. Los dos. Y a los dos les vinieron pruebas, a los dos grupos. Porque tanto a los discípulos como al gentío que hay en la iglesia, al gentío que por años ha escuchado acerca de un Jesús, les vienen pruebas. Y Eclesiastés dice que tanto al justo como al injusto le vienen pruebas, un mismo acontecimiento. Pero hay una diferencia, que al justo, aquel que es discípulo, aquel que obedece, aquel que está haciendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, primero, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Saben por qué les ayudan para bien? Porque están parados y fundados sobre la roca que es Cristo. Pero dos grupos, aquel que hace y aquellos que no hacen aun cuando obedece. Y esto es algo que nosotros vemos realmente en las iglesias. Y mucha gente dice, pero si tiene años de estar ahí caminando en la iglesia. Sí, pero solo ha llegado a escuchar. Solo ha llegado a escuchar. Y nunca ha obedecido. Nunca se ha aplicado. Y por eso es que hay muchas críticas y dicen, fulano hoy va a la iglesia y miren cómo se comporta. Sí, porque ahora estás entendiendo por la palabra que hay quienes que solo llegan a escuchar, pero no están dispuestos a obedecer. Y solamente los discípulos y aquellos que quieren ser discípulos están dispuestos a obedecer. Y sigue diciendo más acerca de este grupo. Y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sí, es la persona que te dice qué importante es orar, pero ellos no oran. Te dicen, mira qué importante es leer la Biblia, pero ellos no leen la Biblia. Te dicen, mire, sí qué importante es perdonar, pero ellos no están dispuestos a perdonar.
Entonces, esa es la diferencia entre la gente que oye y que sabe que es importante perdonar, pero hasta ahí. Pero el discípulo no solamente sabe que hay que perdonar, sino que perdona. Y por eso es de que tú vas con un psicólogo y te va a decir, mire qué importante es perdonar, y te va a dar una cátedra. Científicamente te va a decir, mire qué importante es perdonar. Pero en su vida privada, él no está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque entre saber algo y hacerlo está la presencia y la influencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso dice, y al conocimiento añadirle dominio propio. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una cosa y el dominio para hacerlo es otra. Y el dominio para hacer algo que nosotros sabemos que es correcto hacerlo porque va a beneficiar nuestra vida y nuestra familia, solo el Espíritu Santo puede lograrlo en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos orando y cerca del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Aquí hay otra orden. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu de Dios, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. A la medida en que nosotros cantamos a Dios, ministramos a Dios, la presencia del Espíritu viene a nuestra vida y nos da la habilidad para hacer todo aquello que hemos oído, que hay que perdonar, que hay que ser humildes, que hay que servir, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el discípulo es aquel que oye y es aquel que está dispuesto a obedecer lo que oye con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, sigamos adelante porque aquí hay más. Versículo 5. Otra cosa que no hay que hacer y que a la vez debemos de hacer. Dice ahí, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Antes bien, dice, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Algo que no debemos de hacer es hacer las cosas para los hombres. Así no es el evangelio que Jesús enseñaba. Pero el evangelio que hoy está entrando a la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es que hay gente que hace las cosas para ser visto de los hombres. Aquí lo dice, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Y ese es un error, ese es un espíritu, esa es una actitud, esa es una conducta que ha entrado a la iglesia. De personas que hacen las cosas para ser visto de los hombres. Y esto es parte de la cultura que nos ha venido realmente a deteriorar. El hacer las cosas porque me están viendo. Ahí en Colosenses 3:24 dice, y todo lo que hagáis, este es el evangelio que hay que obedecer. Y todo lo que hagáis, todo lo que nosotros hacemos, hacedlo primero de corazón. Hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo por amor. Y dice, hay que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El evangelio verdadero que practican los discípulos son aquellos que hacen las cosas dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Primero lo hacen de corazón. Lo hacen como para el Señor y no para los hombres. Pero los que no son discípulos hacen las cosas para los hombres, para que me mire el pastor. Y si el pastor no está en la iglesia, entonces él no hace nada. Y eso pasa. Cuando el pastor no está, cuando el líder no está, ellos no hacen nada. Ellos son realmente personas que pasan desapercibidas. Pero todos saben que está el pastor, entonces son los que más hacen. Y Dios ve los corazones. Y eso no es parte del evangelio. No te va a calificar como un discípulo genuino delante de Dios. La Biblia dice aquí claramente, antes hacen esta clase de personas, dice, antes hacen todas sus obras para ser visto de los hombres. Pero Colosenses dice, y todo lo que hacemos nosotros, hagámoslo de corazón
y hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Tú que estás en la empresa, no trabajes para el ojo. Si está el jefe, lo hago. Si está el supervisor, lo hago. Si el supervisor no está, entonces no lo hago. ¿Por qué? Porque estás trabajando para el ojo, estás trabajando para los hombres. Pero cuando uno trabaja para Dios, lo hace de corazón. Aunque el jefe no está, aunque mi líder no está, aunque mi supervisor no está, yo voy a trabajar para el Señor. Porque esto habla de otra cosa, habla de tener fe, de que Dios está en todos lados, en todas las circunstancias, viendo mi actuar, viendo mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar. El problema es que las personas dentro de la iglesia actúan únicamente para el ojo. Y esta es una clase de conducta que está entrando a la iglesia y que están únicamente queriendo llamar la atención para decir que él está yendo a la iglesia. Pero el Señor lo está reprendiendo aquí y nos está aconsejando, diciendo, miren, esa no es el evangelio. No es la forma en que Jesús nos está enseñando. Él dice, hagan todas las cosas que yo los he mandado, pero no hagan lo que ellos están actuando. ¿Por qué? Porque ellos, dice, ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Y hermanos, y yo creo de que ahí hay promesa. Fíjense, Colosenses 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y del Señor nosotros vamos a recibir la recompensa, aun cuando los hombres no reconozcan nuestro trabajo, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Lo hacemos de corazón y lo estamos haciendo fielmente, pero los hombres no miran eso. No te desanimes, porque tú lo estás haciendo para el Señor. Y el Señor sabe tu trabajo, el Señor sabe tu entrega, el Señor sabe tu sacrificio, y del Señor tú vas a recibir la recompensa. Esa es la diferencia de un discípulo. El discípulo trabaja para su Señor. El discípulo obedece esto y hay que obedecer esto. Esto hay que obedecerlo, esto hay que creerlo y esto hay que experimentarlo en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, aunque estés en el parqueo donde nadie te está viendo, no está el ojo viendo. Es más, hay personas que, y es lo que dice, fíjense, que quieren estar en donde la gente los está viendo y se desaniman donde los ponen, aquí nadie me está viendo. No, a mí pónganme donde me miren, donde estén las cámaras, donde estén los reflectores. Pero si te ponen en un lugar en donde el ojo humano no te está viendo, hazlo de corazón, hazlo con humildad, hazlo con entrega, con diligencia, hazlo bien, porque lo estás haciendo para el Señor te está viendo y el Señor te está calificando para cosas grandes. ¿Por qué? Porque muchos quieren estar en donde está el ojo. Y lo dice claramente, sigue diciendo Mateo capítulo 23, y el versículo 6, sigamos, dice, y aman los primeros asientos en las cenas. Ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Ellos aman esta clase de evangelio, esta clase de personas. Aman los primeros lugares, las primeras sillas. Y no estoy diciendo que los que se sientan en las primeras sillas sean personas así. Haciendo un balance. Me gusta estar adelante o nos gusta estar adelante porque queremos oír de cerca, queremos que nadie nos perturba. Pero en el corazón hay personas que quieren ser vistos. Aman las salutaciones. Que le digan, hermano, usted es un hermano tremendo, usted es un hermano. Y creo que el Señor quiere que hagamos un balance. Ellos aman las salutaciones, hablan que los estén realmente alabando. Aman los primeros lugares. Pero hay una clave para poder ser y contrarrestar este espíritu. Y es ahí lo que dice en el versículo 11.
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ese es el Evangelio. El que quiera ser el mayor entre vosotros debe de ser vuestro siervo. El Señor lo dijo, el que quiera hacerse grande tiene que empezar por servir. Entonces, lejos de querer llamar la atención, de querer estar siempre donde están las cámaras, queremos ser personas que estén al servicio. Y no importa dónde nos pongan, nosotros queremos servir. Y si ahí nos ponen, ahí queremos servir. Y el que haga el servicio de corazón y lo haga como para el Señor, se está calificando para cosas grandes, porque el Señor lo dice aquí, es su promesa, es su evangelio. Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay otro evangelio, aquí hay otra característica de los discípulos, aquí hay otra característica del verdadero evangelio. El que se humilla, ese será enaltecido. Hoy ya no predicamos sobre humillarnos. Hoy ya no queremos predicar sobre humillarnos. Ya no queremos humillarnos. Y ya dentro de los públicos ya no se predica acerca de la humildad. Y tenemos que enseñar lo que Jesús enseñó. Y estos son temas que podemos y debemos de predicar en la iglesia. No debemos de ser vistos por los hombres, sino que nuestro servicio sea para exaltar a Dios. Que nosotros realmente estemos en la iglesia para obedecer lo que se nos ha enseñado. Que verdaderamente podamos servir y no servirnos. Y eso es parte del evangelio que nosotros tenemos que compartir. Y dice, sigue diciendo ahí la escritura, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor dijo, aprended de mí, es su enseñanza, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el evangelio que Jesús venía a predicar y que Él nos ha enseñado para que nosotros hagamos. Parte del evangelio también, fíjense lo que dice ahí en el versículo 23, versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la mente y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante que no debemos de dejar? Aquí está el evangelio. Aquí está lo que debemos de obedecer. Aquí está lo que Jesús enseñaba. Aquí está lo que nos califica como discípulos. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Esto era lo necesario hacer. Y esto va a ser lo necesario hacer siempre, si queremos ser discípulos. Y déjenme decirle que son las cosas que se han dejado de hacer. Y no solamente de hacer, sino también de enseñar en la iglesia. ¿Cuáles son estas tres cosas? Lo menciona aquí la Biblia: la justicia, la misericordia y la fe. Hay que predicar sobre la justicia para que podamos vivir dentro de un reino de justicia. Y por eso dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. La justicia engendra paz. ¿Cuál es el fruto de la justicia? Paz. Si queremos tener paz en nuestro corazón, tenemos que actuar con justicia. Los discípulos de Jesús actuaron en justicia. Pero los que no son discípulos, sino que son parte del gentío, van a actuar en injusticia. Y por eso es que no tienen paz y no tienen gozo. Porque la Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, la justicia trae paz y la paz trae gozo. Quiere decir que si alguien no tiene gozo, es porque no tiene paz interior. Y si no tiene paz interior, es porque no está actuando en justicia.
¿Y por qué no está actuando en justicia a pesar de que va a la iglesia? Porque es parte del gentío, que solamente llegan a escuchar, pero no a hacer. Porque las enseñanzas de Jesús nos enseñaban a hacer y actuar en justicia. Por eso veíamos el principio anterior, que hay que humillarnos. Para poder hacer la justicia de Dios hay que humillarnos. Pero si vivimos enaltecidos, vivimos orgullosos, no vamos a obrar justicia. Vamos a vivir siempre en injusticia. Por eso el cristiano, no importa si me están viendo los hombres, yo quiero ser justo, quiero actuar en justicia, no haciendo injusticia. ¿Cuántas injusticias cometemos nosotros dentro de las iglesias, inconscientemente dentro de nuestros hogares? Entonces el Señor quiere que nosotros seamos discípulos. Y el discípulo es aquel que actúa en justicia. Es aquel que tiene paz interior y es aquel que tiene gozo en su espíritu. Sigue diciendo, parte de las características. Dice, 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Fíjense, desde el 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Hay de vosotros, versículo 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad, de odio, de venganza. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es el discípulo, es aquel que empieza a limpiarse de adentro hacia afuera. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.